Usted sabe que a inicio de año hemos comenzado a estudiar el libro de Génesis. En esta noche, de manera especial, voy a continuar con el libro de Génesis como lo hicimos en la mañana. Voy a terminar el pasaje que hemos leído en la mañana. Hay muchas preguntas que nos trae el texto que hemos visto en la mañana. Muchas preguntas, pero que tienen hermosas respuestas, y en la mañana hemos tenido algunas. Pero el texto ha dejado, y he observado, a rostros un tanto todavía preocupados, porque Dios se arrepintió, Dios se arrepiente. ¿Qué está pasando aquí? Uy, no, tenemos a un Dios que puede hacer algo y luego arrepentirse. Significa que no lo previó, no es soberano, y entonces entramos en serios problemas, vea usted. Pero tranquilo, tranquilo, no pasó nada. La palabra de Dios es poderosa, la dejó inspirada en lenguaje humano, y es algo hermoso eso, hermanos. A mí me encanta que sea así. Bueno, el Señor le ha placido que sea así, y entonces el hecho de que sea lenguaje humano es maravilloso, porque en lenguaje humano fue escrito por seres humanos. Nuestro Dios reveló su palabra a seres humanos. Y al inspirar su palabra no significa que nuestro Dios haya cogido a los profetas y apóstoles y les haya insertado un chip y han entrado en trance y sus ojos se desorbitaron y comenzaron a escribir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. Y es el Espíritu Santo controlándolos. Es como el chefcito controlando al cocinero. No sé cómo se llama ese cocinero. ¿Ustedes han visto esa película? Ratatouille. No es como Ratatouille controlando ahí al hombre. ¿Cómo se llama el hombre? Falta leer su Biblia, hermanos. Controlando al hombre y controlando para que mueva la sartén, saltee y haga las flameadas. Y entonces, no es así. Nuestro Dios inspiró su palabra y usó la personalidad de las personas, usó el lenguaje del ser humano, y cuando te pones a estudiar el lenguaje del ser humano, te das cuenta que al momento de comunicarnos, al momento de escribir lo que pensamos, al momento de narrar una circunstancia, al momento de redactar un escrito de nuestros corazones, de lo que pensamos o de lo que estamos viendo. Creo que quiere volver las lenguas, hermanos. ¿Qué pasa? Entonces, cuando hace eso, el ser humano usa figuras retóricas, hace usos literarios, recursos literarios, aunque yo lo he repetido muchas veces. Me gusta usar ese ejemplo porque es recontra muy sencillo, y aquí va una vez más, pero para los que no lo han escuchado, pues para todos estar homogéneos. Es como cuando un niñito le quiere decir en el Día de la Madre, en la actuación, y le quiere decir a su mamá: mamita, yo te amo con todo mi corazón y tú eres lo más importante en mi vida y mi corazón. Qué sé yo, ¿no? Te amo mucho, mamita, le quiere decir. Y no hace eso. Y ustedes saben que los hijos, por ejemplo yo, de pequeño, para mí mi mamá era la más hermosa del mundo. No solamente para mí, obviamente, para usted también lo mismo. No importa si mi mamá tenía apenas 1,50 m. No sé si llega al 50, ¿no? Va a escuchar y se va a molestar. No, para mí era la más impresionante. Mi mamá era mi mamá. ¿Por qué? Si me dejaba, me moría, hermano. ¡Ah, mamá! No queremos a nadie más. Hasta que llegamos a los 12, 13, 14 años, ¿no? Ahí sí queremos a alguien más. Ahí ya no estamos llorando porque mamá no nos deje. Más bien, qué vergüenza que mamá y papá me sigan. Ahora es la chica y el chico, ¿no?
pero nuestras mamás son los más impresionantes para ese momento. Yo veía a mi mamá de esa manera, es parte natural de que a todo hijo le sucede. Sus mamás son las más hermosas, sus ojos brillan, wow, su comida es la más maravillosa. Cuando nos pegan, no importa, perdonamos al día siguiente o al rato nomás. Está mamita, ya mamita, perdóname. ¿Se acuerdan? Y cuando queríamos escribirle, con todo el amor del mundo escribíamos, o el ser humano escribió algo semejante. Del cielo cayó una rosa, mi mamita la recogió, la puso en su orejita, ay, qué lindo le quedó. Vamos, aplaudan, hermano, se da para mi mamá que está viendo. Lo voy a cortar ahí. Hermanos, pero a ver, pongámonos a pensar y usemos nuestra mente racional, nuestra mente así estricta en razonamiento. ¿Dónde caen rosas del cielo para tu mamita? ¿De dónde caen rosas del cielo? ¿Caen rosas del cielo? No, cae lluvia. Y ahora que viajamos a Lima, cae granizo, que duele. Me saqué la mano, ya me dolió el granizo en mi mano. No caen rosas, pero ¿se dan cuenta que es un recurso literario para comunicar algo? No está cayendo rosas del cielo, pero estoy queriéndole decir a mi mamita, de manera poética, que la amo mucho, que la veo como la mujer más impresionante, y así se ponga un simple gancho de 50 céntimos, para mí es una rosa y le queda hermoso porque yo la amo y es mi mamá. ¿Se acuerdan ustedes cuando eran pequeños? Eso es lo hermoso del lenguaje, y cuando nosotros pasamos, porque creo que estamos haciendo el discipulado, cuando pasamos por alto esas realidades, esas verdades, hacemos de las Escrituras una locura, un desastre. Pero no es así. Observamos la palabra de Dios y hay recursos literarios que está usando cada personaje, y cuando los descubrimos, ¡pah! ¡Qué hermosa es la palabra del Señor! Qué preciosa es la palabra del Señor. Quiero que vaya otra vez a Génesis capítulo 6. Vamos a hacer la parte siguiente que iniciamos en la mañana. Vamos a terminar esta porción que ha quedado en la mente de muchos seguramente. Ups, ¿y acá qué pasó? Y no quiero que se quede una semana todavía con eso. Génesis 6 del 1 al 8. Aconteció que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Eso sí es fácil de entender, ¿no es así? Y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hijas de Dios, hijos de Dios, hijas de los hombres, ¿no? Medio extraño parece. Y dijo Jehová, no que para sí mujeres, escogiendo entre todas, es decir, a voluntad propia, como les dé la gana escogieron. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y algunos piensan, uy, aquí hay un gigante, ¿no? Acá hay alguien, qué sé yo, de 3 metros, 4 metros. Los gigantes, imagínate el zapatazo que usaba, hermanos. Y algunos piensan eso, ¿no? Jonathan, un nefilín, hermanos. Un nefilín. ¿Por qué son así, hermanos? Más seriedad. Y dijo Jehová, no condenará mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Esa es una frase para decir tuvieron relaciones sexuales, porque las tomaron como mujeres, se casaron con ellas. Y les engendraron hijos. ¿Y a veces se das cuenta? No es que le llegó a su casa, le tocó la puerta, mire, he llegado. No, ya entiende usted a qué se refiere, porque engendraron hijos. Estos hijos engendrados fueron los valientes, los gigantes, dice otra versión, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Esto es algo que al Señor no le está agradando. Hay mucha maldad en el corazón de los hombres. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. No pensaban nada bueno, todo era malo, todo el designio de sus corazones, sus pensamientos estaba inclinado a la maldad, todo. Y entonces se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Ese es el pasaje que no quería que se quede para una semana para usted. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, ahí viene el pasaje otra vez, de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esa es la palabra de nuestro Dios, y seguramente que tienes preguntas. ¿No es así? Muy bien, te aseguro que va a ser respondida por completo en esta noche. Ok, en la mañana entonces lo que vimos es cómo es que el ser humano, hemos visto en los primeros textos de este pasaje, cómo es que la rebelión del hombre al final no pasa desapercibida. Nuestro Dios observa el pecado y no importa si al final, en medio de tu pecado, tú puedes lograr cosas impresionantes. Hey, escúchame, jamás se mide el éxito espiritual a través, o el favor de Dios, o la benevolencia de Dios sobre tu vida, jamás se mide a través del éxito profesional, académico, laboral. Jamás se mide. Económico. Nunca se mide el favor de Dios sobre tu vida observando ello. ¿Por qué? Porque acá encontramos que hay personas valientes. En la mañana explicamos, esos gigantes son personas de renombre, personas que han alcanzado pues han sido personas de renombre, ¿no? Han sido, usted sabe, hemos tenido un gigante de la oratoria, un gigante de la literatura en el Perú, y no medía más de 2 metros, medía 1,76 m, 78, 80, creo que Mario Vargas Llosa, un gigante de la literatura. ¿Ve? Pero no era gigante, ¿se dan cuenta a qué se refiere gigante? Alguien de renombre, alguien de mucha importancia. No importa si dentro de tu familia o tú mismo te haces un gigante. Al final el Señor, puede estar ocurriendo eso, no significa que la gracia de Dios está sobre tu vida de tal manera que Dios está complacido con lo que haces. Y entonces encontramos que el Señor está enojado. Y la rebelión del hombre jamás pasa desapercibida. Eso aprendíamos en la mañana y hemos dado la explicación que estos hijos de los hombres y las hijas de los hombres, que estos hijos de Dios, ¿no? Que los hijos de Dios y las hijas de los hombres no es otra cosa más que los hijos de Dios, la descendencia de Set. Las hijas de los hombres, los descendientes de Caín. La línea salvífica con la línea no salvífica. Eso es, se juntaron, tomaron para sí mujeres, dicen estos hombres, que tomaron para sí sin considerar los principios que el Señor ya estaba estableciendo. Y entonces el Señor, el texto que sigue, está enojado. Y comienza él a arrepentirse, o muestra aquí que se está arrepintiendo, y ese es el texto que vemos. Así que lo segundo que podemos aprender en este pasaje que tenemos, del versículo 5 al 7, es que el pecado, claro que trae juicio. El pecado en medio de bonanza, el pecado en medio de éxito, igual aún así va a traer juicio. Porque acá en esto dice este pasaje, el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente mal. Miren ustedes, aquí vemos una descripción muy acertada, muy precisa de la depravación del hombre, y también vemos cómo es que nuestro Dios trae juicio sobre esa depravación. Ahora, cuando nos referimos a la depravación del hombre, no estamos diciendo que el ser humano es todo o está mostrando toda la maldad que puede mostrar. No decimos eso. Cuando hablamos de la doctrina de la depravidad del hombre, que es una de las 5 doctrinas de la gracia, no estamos diciendo que cada ser humano, por ejemplo, el hermano Manuel, es un genocida, es un
tiene 1000 mujeres por ahí. No, cuidado, no, es broma nomás, Luz, ¿sí? Si no, mañana el hermano va a estar como Tasti ahí en el plato. No, no es así, hermanos. No es así. La doctrina de la depravidad dice que tú tienes el potencial de comportarte de la peor manera, de ser el peor pecador de todos. Puedes, tienes el potencial. Lo tengo yo, lo tienes tú. Pero que la gracia de Dios aún suprime la maldad en nuestros corazones. Pero la depravidad significa que tú tienes el potencial de ser el peor de los pecadores. Solo eres limitado por la gracia de nuestro Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado al ver a las personas que se comportan de mala manera. Tenemos que tener muchísimo cuidado de las personas que se comportan y observar, ¡ay, qué barbaridad! Mira, no cambia. No, espérate. Miren cómo trata a su mujer, miren miren en tantos pleitos que se meten. Yo no soy así. No eres así. No eres así porque eres especial o porque has abierto más tus ojos. Eres así porque la gracia de Dios restringe la maldad en tu corazón. Acusamos, miren, ese hombre, qué malvado, qué perverso. Miren esa mujer, qué barbaridad, cómo se porta. Guácala, así yo no soy. Y juzgamos el pecado, incluso de nuestras parejas o de nuestros hijos o de nuestros vecinos. Qué barbaridad lo que ha hecho esa mujer. Qué barbaridad lo que ha hecho ese hombre. La palabra de Dios nos dice que tú eres igual. Solo que no se manifiesta. No porque tú amas más a Dios, sino porque su gracia restringe el pecado en tu vida. Y cuando amas a Dios es Dios mismo poniendo ese amor para Él. Hermanos, a ver, tal vez alguien puede decir, no, pastor, eso me suena raro, yo no soy todo lo que... O sea, hay otros que son peores, no están en las cárceles. A ver, piensa, ¿qué cosas ha pasado por tu mente alguna vez? ¿Acaso no ha pasado cosas terribles? De repente en algún momento a alguien le has tenido tanta ira, bronca, que si estaba en tus manos tal vez lo hubieras hecho picadillo. No creo que solamente a mí me haya pasado. Y la gracia de Dios restringió la maldad en nuestros corazones. Así que este pasaje nos da esa descripción de la depravación del hombre. Eso es lo que está haciendo. ¿Ve? Es decir, una vez más, el Señor nos está mostrando, somos el problema. En la humanidad las cosas están mal y pensamos que son los otros el problema. No, somos tú y yo. Cuando alguien está actuando de maneras completamente diferentes, contrarias a los principios, a la ética, a la moral, somos fáciles de juzgar. ¡Qué barbaridad! Espérate, tú y yo somos iguales. Solo que no lo manifestamos porque Dios no lo permite. Eso nos ayuda a ver con ojos de misericordia a aquel que ha fallado. Y a no ser acusones. Yo jamás haría eso. No, te cuento, tienes la capacidad de hacerlo. Y mucho más todavía. Así que ahora en este texto vemos cómo el Señor ve el corazón del hombre. Ve lo que ha ocurrido. Algo semejante el Señor ya hizo en Génesis en los primeros capítulos. Cuando en el capítulo 1 vio su obra. Su obra incluye la creación del hombre. Su obra incluye ya el ser humano está trabajando, está realizando las tareas que Dios le ha ordenado. Y entonces ve su obra, ve la obra del hombre, ve incluso su creación terminada. Y Dios, ¿qué dice? Dijo, fue bueno en gran manera. Pero ahora vemos que Dios observa al hombre, observa lo que el hombre hace, observa la obra del hombre, y eso hace que su corazón se duela. ¿Se da cuenta de eso? Está bien claro ahí. Hay un contraste en este pasaje, un contraste comparando con la creación. Fue bueno en gran manera. Y ahora como que estuviera diciendo Dios, esto es un desastre. ¿Se da cuenta?
¿Te das cuenta? El Señor ve el corazón del hombre. El Señor observa ello. Y todo pensamiento, toda imaginación del corazón del hombre era continuamente inclinado a la maldad. Eso es lo que está viendo el Señor. Así que la depravación del hombre se está describiendo aquí. Y en los versículos que continúan se está describiendo eso. Una depravación que no solamente se muestra en acciones. La depravación en realidad no solo es externa a través de acciones. La depravación es interna, incluso con sus propios pensamientos. Pastor, yo nunca haría tal cosa como a mí me han hecho. Ay, ¿en tu mente acaso no ha pasado muchas veces eso? No lo has hecho, eso sí es cierto. Yo te pregunto, ejemplo que hemos hecho en el discipulado. Todos seguramente acá necesitan más dinero. Así te llames Manuel, David, de alguna manera siempre el corazón del ser humano deseamos tener mucho más, porque imagínate, con más dinero construiríamos esto. ¿Sí o no? Nos serviría el dinero. Ahora yo te pregunto, pero seguramente muchos también tienen muchas deudas. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasaría si tienes la oportunidad de cuando vas al banco, un día que vas al cajero, encuentras la puerta abierta y tienes la completa seguridad de que ninguna cámara está activa, de que nadie te ha visto y está abierta incluso la bóveda y tienes ahí unos 100 millones de soles o dólares que te los puedes llevar, pero con toda la certeza de que nadie te ve, nadie te vio? Es más, cuando lo comiences a gastar, tienes la seguridad que ni siquiera la SUNAT te va a intervenir, ni se va a dar cuenta, de tal manera que vas a morir, incluso vas a dejar eso como herencia a tus nietos, bisnietos. Nadie se dio cuenta, ni siquiera lo vas a ver tu mamá, tu papá, tu abuelito, absolutamente nada. Te llenas de dinero, de todos los 100 millones de dólares, de tal manera que nadie se percata, nadie se da cuenta. Te pregunto, ¿cogerías el dinero? Recuerda, nadie se va a enterar. La policía no se va a dar cuenta. El banco mismo no se va a dar cuenta. Es una suposición, obvio, no va a decir que te vayas al banco saliendo, hermano. ¿Tomarías ese dinero sabiendo que necesitas eso? Por ejemplo, nosotros necesitamos como 10,000 a 18,000 soles para la operación de Yadá. Si estás en esa situación con un familiar enfermo, ¿tomarías ese dinero? Nadie te vea, nadie va a saber, yo no voy a saber. Ponte en esa situación extrema que estás necesitado urgentemente. Es para operación, es para pago de deudas, no sabes más qué hacer y ahí está, arca abierta, nadie lo sabe. ¿Lo harías? Tal vez pudiéramos decir, no, pero ¿sabes? Si te pones en la situación seguramente podríamos hacerlo. Lo más seguro es que lo haríamos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque tienes temor a que te encuentren. Tienes temor a las autoridades. Tienes temor a la cárcel, a la policía. Y de repente temor incluso a lo que dirá la gente. ¿Qué va a pensar la gente? Vas a salir en noticias, qué vergüenza, qué roche. Si te das cuenta, esas cosas restringen mucho al hombre, porque si no habría eso, le entramos con todo. Y eso es lo que al final el texto nos muestra. El pensamiento, incluso los pensamientos del hombre están inclinados constantemente a la maldad. ¿Ve? No solamente se describe la maldad hecha, sino la maldad interna. No solamente la maldad externa manifestada en acciones, sino la maldad interna manifestada incluso en los designios del corazón. Constantemente inclinados a pensar lo malo incluso. Miren, cada intención, como poético, ¿no? Cada intención de los pensamientos de su corazón era solo malvado continuamente. O como dice el versículo en la Reina Valera, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha
en la tierra era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, constantemente mal. Hermanos, usted me ve aquí predicando y usted puede decir, el momento más santo del pastor es cuando predica. En ese momento él está limpio de pecado. Los teólogos te dirían, entendiendo las escrituras, incluso predicando estamos pecando. ¡Ay, qué lindo ora ese hombre! ¡Wow! Incluso orando estamos pecando. No lo hacemos a la perfección como Cristo. Y Dios vio eso en el corazón del hombre. No, el estándar es Cristo. Caminó en perfección, en pensamiento, en acciones, en obras. ¿Tú y yo hacemos eso? Hacemos la voluntad, amamos al Señor un rato y al otro rato cuando las cosas se ponen bravas y tensas. En la iglesia, hermanito, ay pastor, hermana, siéntese, ay qué linda la hermana, y luego en casa, ¿cómo somos? Ahora, esto no solamente es la imagen de una sociedad corrupta y malvada de ese tiempo. Es una imagen del potencial de cada uno de los corazones de cada ser humano que nace. Y Pablo lo deja claro en Romanos 1:18 a Romanos 2:2. Leamos juntos, por favor. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda, miren ustedes, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Hay que descansar, hermano, está bravo esto. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Leemos esto y pareciera que Pablo está hablando de los degenerados, de los que están fuera de la iglesia. Pareciera que Pablo está hablando de aquellos que no conocen al Señor. Esa parece la idea, si te das cuenta. Él está hablando, está diciendo, así son todos los que no vienen a la iglesia. Miren cómo son depravados, aborrecedores, malvados, engañan a sus esposos o engañan a sus mujeres. Así son los que están afuera, los que no son creyentes, así son. Pareciera que Pablo está dando una lista de cómo es un incrédulo. Pero en la iglesia son diferentes. En la iglesia no hay ese tipo de personas. Pareciera que Pablo está hablando de aquellos que son del mundo, de personas que no están entregadas a la vida espiritual.
como nosotros, por ejemplo. Pareciera que Pablo estuviera diciendo, pero nosotros somos diferentes. Pero luego lo que continúa es Romanos capítulo 2. Terminas el 32 y viene Romanos 2. Y deja claro que todos nosotros estamos bajo la condena de la que Pablo habla en Romanos 1:18 en adelante. Versículo 1. ¿Qué pasó? No saqué el versículo 1. Déjame verlo. Escucha lo que dice. Bueno, sí, está el 1. Por lo cual, hombre, mejor volvemos acá. Versículo 1. Por lo cual, eres hombre, eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que seas tú. Espérate. Quien quiera que seas tú. ¿Te das cuenta? No importa que seas el pastor. No importa que seas el apóstol. No importa que seas la Madre Teresa de Calcuta. No importa que seas Manuel. No importa que seas Elizabeth, Jimmy. No importa. El ser humano no tiene excusa al final. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, pastor, yo no soy así. Jamás he robado como esos ladrones. Pastor, yo jamás he engañado como esos engañadores. Interesante. Yo jamás he dado coima, jamás. Qué barbaridad esos policías corruptos que reciben y dan coima. Jamás he hecho eso. Le soy fiel a mi mujer. Jamás la engañé a mi mujer. Pero aquí Pablo dice, espérate. Detén tu carro un ratito y ponte los verdaderos lentes, porque en realidad estos textos que vemos aquí en Romanos 1, del 18 en adelante, están hablando de todo ser humano, incluyéndote tú. Todavía no llegamos ahí. Por lo cual eres inexcusable. No tienes excusa. Yo no soy así. No, la Biblia te dice, no importa lo que tú piensas. La Biblia dice, tú eres igual como aquel que falló, como aquella que falló. Eres igual. No tienes excusa. Quien quiera que seas tú que juzgas. Yo jamás haré eso. No, quien sea que fueras. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Yo no hago lo mismo. Bueno, yo le creo a la Biblia, no a ti. Yo no he hecho eso nunca. No. El estándar de Dios es tan alto que si no llegaste con acciones, con pensamientos, ¿cómo vamos por ahí? Jamás he robado. Pero no has tenido deseos de tener algo que no es tuyo nunca. El estándar de Dios es alto, hermanos. ¿Qué nos está diciendo? ¿Te acuerdas que el Señor dijo, Moisés dijo, ¿no es así? No fornicarás o no adulterarás. Pero yo os digo, dice el Señor, la fornicación, el adulterio no solamente se da, o la fornicación no solamente se da cuando cuando llegas a consumar el acto sexual con una persona que no sea tu pareja o tu esposo. El adulterio se da incluso con tan solamente pensar en tu mente. Tan solamente en tu mente pasó por tu mente. Miren, ¿qué tengo yo? Qué suertudo. Yo, de repente ni siquiera tanto razonaste, así solamente. Y listo, suficiente. Y sabes, estoy seguro que tanto tú, varón y mujer, has hecho eso alguna vez. Y el Señor dice, juzgas a otros
Y ¿sabes qué? En esencia haces lo mismo. Por eso es que nos es tan difícil perdonar a las personas, porque no nos damos cuenta que somos iguales a ellos. La Biblia dice somos iguales, no somos diferentes. No te quieras dar el gran o la gran mujer o varón piadoso y piadosa. Piadoso y piadosa. Pablo nos dice, eres igual, no eres diferente. ¿Por qué? Porque Dios ve nuestros corazones, no solamente reflejado en acciones. Él ve lo profundo, Él escudriña lo que somos. Y eso es una de las cosas que aprendemos en este pasaje en Génesis. Así que no hay aquí escapatoria. Cuando Dios escudriña los corazones del ser humano, Él ve incluso lo que pensamos, lo que cruzó como un pensamiento maquiavélico generado en el mismísimo infierno. Aunque no lo hiciste, pasó por tu mente y el Señor está observando hasta tus pensamientos. Nadie se escapa de esto. Pero ahora se nos dice algo interesante y bien difícil en el versículo 6. Se nos dice que el Señor, al observar esto, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y entonces ahora estamos en serios problemas. Porque si hay un Dios que se arrepiente de lo que ha hecho, significa que no es perfecto, pues. ¿Y qué hacemos con nuestro discipulado 1 hablando de la perfección de Dios? Y de la inmutabilidad de Dios. Y de la omnisciencia de Dios. Y de la omnipotencia de Dios, que todo está conectado, hermanos. ¿Qué hacemos si tenemos a un Dios que hace algo y después se da cuenta? Uy, ya, metí la pata. Eso es tú y yo. Eso somos tú y yo, arrepintiéndonos porque no tenemos el control de las cosas a veces. Aquí se nos muestra varias cosas interesantes que el Señor nos sorprende con estos textos. En primer lugar, se nos dice que el Señor se arrepiente, que Dios se arrepiente. Hay un dolor por lo que el hombre había hecho. Y también se nos dice de ese dolor, ¿Él le duele las cosas? Háganme recordar, tengo que enseñar la impasividad de Dios en algún momento. El Dios sin pasiones. Pero acá encontramos que Dios siente dolor. Ahora, hemos hablado en el Antiguo Testamento, yo me acuerdo del 2015, hemos mostrado lo que significa el antropomorfismo, que es un recurso literario, un recurso para escribir. El antropomorfismo es un recurso literario que significa, de manera sencilla, tú le atribuyes a Dios características físicas humanas. Por ejemplo, los brazos de Dios están para sostenimiento de su pueblo. Espérate, ¿Dios tiene brazos? Imagínate en el Antiguo Testamento, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Espérate, ¿tiene sombra? Es decir, el sol le da es decir, está entre el sol y nosotros y proyecta una sombra. ¿Hay una sombra de Dios? Con sus plumas Dios te va a proteger, continúa diciendo. Debajo de sus alas estarás seguro, dice el Salmos 91. Pregunta, ¿Dios tiene alas? ¿Dios tiene brazos? ¿Dios tiene piernas? ¿Dios tiene ojos? No, no lo tiene. Antiguo Testamento no lo. Ahora lo tiene encarnado, Cristo lo tiene. Pero antes en el Antiguo Testamento no lo tiene. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Dios sostiene con su brazo, que sus ojos son fuego, que Moisés vio cara a cara a Dios? ¿Por qué se dice que Dios tiene brazos, piernas, ojos, boca, aliento? ¿Por qué se nos dice eso? ¿Porque Dios literalmente lo tiene? No, eso se llama antropomorfismo. Atribuirle a Dios forma humana es un recurso literario para comunicar muchas verdades acerca de Dios. Debajo de sus alas, ahora es gallina nuestro Dios.
No, ¿qué significa? Protección. Un recurso literario para mostrarte mucho de lo que Dios es. Pero acá no tenemos antropomorfismo, sino es antropopatismo. Apúntalo. Lo que encontramos acá cuando dice que Dios se dolió es antropopatismo. Y un antropopatismo es una atribución de la emoción humana atribuida a Dios. Antropopatismo. Y en este pasaje se utiliza para enfatizar la fuerza del disgusto de Dios por el pecado del hombre. Es decir, Moisés atribuye una emoción humana, se la atribuye a Dios. No porque Dios verdaderamente se esté arrepintiendo, sino para darle fuerza a la idea de que Dios está disgustado completamente por el pecado del hombre. Por eso inicié diciendo, el lenguaje humano es maravilloso. Tiene recursos literarios. Hermanos, perdonen, me muero de sed. ¿Me permiten? ¿Me permiten? Me muero de sed, así que voy a beber. ¿Sí? ¿Qué acabo de hacer? Una hipérbole. Perdón, ¿ustedes me ven que estoy agonizando por agua? ¿Estoy ya cadavérico? Estoy como un cadáver con mi boca recontra seca, muriéndome, y necesito agua de tal manera que si no tomo, los próximos segundos estoy muerto. Acabo de decir, ¿eso está ocurriendo, David? ¿O Jimmy, eso está ocurriendo? No, es una exageración, es un recurso literario para enfatizar de que verdaderamente estoy con sed. Y lo digo de esta manera, me muero de sed. ¿O cómo conquistaron a sus esposas? Mi amor, por ti te bajo la luna. Es una mentira, ¿o no lo es? Vamos, ¿qué es? ¿Es mentira o no lo es? Por ti soy capaz de ir hasta el fin del mundo. Y luego te mandan a comprar pan. Ah, vaya tú. Pero se hace uso de esos recursos para decir que realmente, pues, mi amor, te amo con todo mi corazón, tú eres la razón de mi vida y que sin ti, ¿sabes qué? Todas las cosas que tú estás diciendo, se lo dices, por ti soy capaz de ir al mundo, al fin del mundo. Es un recurso literario, pero ¿de verdad vas a ir al fin del mundo? Mi amor, pídeme lo que sea, te bajo la luna. No tienes, a veces hay un mango que está bien arriba y ni siquiera ese mango puedes cosechar y vas a bajar la luna. ¿Quedó claro que es un recurso literario? En este caso es una hipérbole, una exageración. Acá hay un recurso llamado antropopatismo, que es atribuirle una emoción del ser humano que tú y yo lo conocemos, que nos es común, que lo reconocemos rápido, lo atribuimos a Dios para enfatizar una idea. Eso es lo que está pasando acá. No significa que Dios haya cambiado de opinión. No significa que Dios haya cometido un error que desearía no haber cometido. Lo que indica es un disgusto de Dios por el pecado. Dios está enojado, disgustado, es decir, no le agrada el pecado. Nada más. ¿Por qué? Porque en otros pasajes del Antiguo Testamento, los escritores, los que escribieron el Antiguo Testamento, enfatizan que Dios no cambia de opinión. Dios no puede cambiar de opinión, porque si cambia de opinión, entonces Él no es omnisciente y Él no es omnipotente. Porque si cambió de opinión en algo, ¿qué confianza tenemos de seguir a este Dios? Más adelante nos ha salvado y dice, muy bien, decreto supremo, la sangre de Cristo derramada por tus pecados se anula por completo. ¿Y ahora qué haces? ¿Qué haces? ¿Y ahora qué hacemos? Pero los escritores del Antiguo Testamento dejaron bien claro que Dios no cambia de opinión, que Dios no comete errores, que Dios no se arrepiente en el sentido humano que nosotros nos arrepentimos. No sucede eso. Por ejemplo, 1 Samuel 15.
Ve ahí, por favor. 1 Samuel 15, cuando el Señor le dijo a Samuel que juzgue a Saúl. 1 Samuel 15, 35, para no ir todo el contexto. Y aquí encontramos lo mismo, antropopatismo. Tal como encontramos en Génesis capítulo 6. Versículo 35 dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Jehová se arrepintió. ¿Te das cuenta que es el mismo lenguaje? Ahora, hermanos, si solamente tenemos estos dos versículos que muestran que Dios se arrepintió al crear al hombre y que luego se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey, estamos fritos pescaditos. Podríamos tener entonces la tentación de pensar que el Señor realmente había cometido un error, que el Señor realmente se está arrepintiendo porque metió la pata, o que cambió de opinión y que deseaba verdaderamente no haber hecho rey a Saúl. Pero gracias a Dios, que en este pasaje que tenemos en Génesis, en 1 Samuel 15, y que acabamos de leer el versículo 35, retrocede al versículo 29. Es el mismo Samuel escribiendo. Aquel Samuel que escribió que Dios se arrepintió de poner a Saúl como rey, mira lo que dice el versículo 29, ahí atrásito nomás. Además, dice Samuel, el que es la gloria de Israel no mentirá. Está hablando de quién, de Dios. Ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y más adelante dice se arrepintió. Un principio de la hermenéutica, de la interpretación bíblica. Un texto un tanto difícil debe interpretarse a la luz de un texto completamente fácil. Entonces, ¿qué hay acá? ¿Contradicción? Antropopatismo. La Biblia, ya Saúl muy bien claro dice que Dios no se arrepiente. Perdón, Samuel. Versículos más adelante dice que Dios se arrepiente. ¿Te das cuenta que la interpretación, el contexto nos lleva a ver qué es lo que significa? Ahora, pastor, pero eso es solo un texto. No, hay muchos más en el Antiguo Testamento. Porque este tipo de narrativa en los profetas del Antiguo Testamento no es solamente exclusivo para Samuel. Es un recurso literario de muchos profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jeremías, Isaías, Ezequiel y en otros muchos lugares se enfatiza que Dios no cambia de opinión. Tenemos abrumadores versículos donde dice Dios no se arrepiente, Dios no cambia, Dios lo sabe todo, Él ha decretado desde el principio todo lo que va a ocurrir. Por lo tanto, y es omnipotente, nada le puede interferirse para no hacer lo que Él quiere, es omnipotente. Hay abrumadores versículos en cantidad que nos ayudan a entender este texto. Y entonces esto es un antropopatismo, una atribución de la emoción humana a Dios para explicar, para que tú lo entiendas, con la idea detrás de que Dios en realidad no le agrada el pecado para nada. Eso es. No es otra cosa. Así que el lenguaje que dice que nuestro Dios se había arrepentido es un lenguaje destinado a enfatizar cómo Dios se relaciona y cómo Dios responde contra el pecado, ante el pecado. Eso es. Así que este lenguaje debe ser visto en contexto, entonces no vamos a caer en contradicciones. ¿Te das cuenta? El lenguaje se usa para enfatizar cuánto Dios aborrece el pecado. Al final de cuentas es eso. Pero como fue escrito por seres humanos y Dios no tomó a los seres humanos como robots. La inspiración divina no quita la cultura, los pensamientos del ser humano. No pasa por alto eso. Al final de cuentas el autor es humano, es Dios, es el Espíritu Santo de la palabra de Dios. Pero a la misma vez si preguntas, ¿lo escribió Samuel? ¿Es el autor? Sí. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Dios es el autor final, total, guiándolo todo. Pero podemos decir que también fue la mente del mismo Samuel quien entendió a Dios. En teología lo vamos a ver eso. Y te vas a impresionar y te va a gustar. A mí me emociona eso.
Dios no tiene una vida emocional voluble como la nuestra. No reacciona según las circunstancias cambiando de pensamientos. No hace eso. Sin embargo, las escrituras los profetas utilizan libremente el lenguaje del sentimiento o la emoción en referencia al Señor. Y ahora el juicio del Señor viene después en Génesis 6:6. Versículo siguiente, Dios va a traer su juicio. ¿Te das cuenta que es consecuente? Dios aborrece el pecado, está diciendo. Recuerden el poemita que hice al inicio. Del cielo cayó una rosa, mi mamita lo recogió, lo puso en su orejita. ¡Qué bonito le quedó! ¿Por qué de frente el niño no sale? Todos ustedes sepan que yo amo a mi mamá y para mí es la más bonita. Chao. No, se les enseña poesía para que digan poéticamente. Tus ojos son como el lucero que alumbra en la mañana. ¿Qué? ¿Son faros? ¿De cuántos lúmenes? No decimos eso. Sabemos que no es así. Y ahora, lo que está diciendo aquí Moisés es: Dios está enojado por el pecado del ser humano. Y perdón, pero él no sabía qué iba a pasar. ¡Sí sabía! Lo que está enfatizando es que Dios, ante el pecado, Él tiene una animadversión. Él detesta el pecado. Él no lo... tiene una indignación fuerte y poderosa ante el pecado. Recuerden, es santo. Versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En la misericordia de nuestro Dios, Él había proporcionado un tiempo para el arrepentimiento. Es decir, no puede estar el hombre vivo mucho tiempo. ¿Saben por qué? Debe entender que va a morir pronto. Y en ese tiempo, al darse cuenta que llega su tiempo, tiene que arrepentirse. ¡Qué misericordia la de nuestro Dios! Al acortar los días del... Si no, imagínate, vives en rebeldía con Dios toda tu vida, todo eternamente. Y Dios en su misericordia corta los años aquí. ¿Ve? Y ahora Dios promete borrar a todas las criaturas vivas en la tierra. Muy clarísimo, Dios muestra el problema de la tierra es el ser humano. Somos el problema. No estamos listos para la gracia del Señor. Somos el problema. Pero es bien claro también en el texto que el pecado no es circunstancial. No es algo que tú un ratito haces y después otra vez estás santo. Un ratito, uy, pastor, ay, perdón, se me fue. No quería decir eso. Mi amor, no quise hablarte así, se me fue. Mi amor, fue un desliz. No. El pecado no es circunstancial. El pecado es algo que somos internamente. Y se manifiesta con eso que llamamos pequeños deslices. No. Cada vez que falles, cada vez que te ofendes, cada vez que reniegues, cada vez que pecas, no es que en ese momento recién eres pecador y en los otros momentos eres santo. No, eso eres en tu corazón y de tiempo en tiempo lo manifiestas. Es original, nos es inherente el pecado en nosotros. Estamos corrompidos por el pecado. Así que no debemos atenuar el lenguaje fuerte que encontramos en Génesis 6, versículos 6 y 7. Porque Moisés y nuestro Dios mismo está usando lenguaje descriptivo de la reacción del Señor ante el pecado. Eso es. Y eso nos debe llevar a temer. Porque acto seguido Dios juzga. Él nos está diciendo, el pecado Dios juzga, lo que dijimos en la mañana. Perdón. ¿Por qué a mí? Ay, hermanos, no, como dijimos en la mañana, ¿por qué ser cuchicara? Nos alejamos de Dios. No queremos saber nada con su palabra. Y cuando Dios viene y nos juzga, ¿por qué a mí? Yo nunca, jamás. No. Eso es lo que eres. Reconócelo, acéptalo, ahí se comienza.
Y entonces el juicio de Dios vemos aquí. Debemos temer. Génesis del 6 al 9, el juicio de Dios. Es una imagen de lo que el pecado merece. Y es una muestra del juicio universal que va a venir. En el futuro vendrá un juicio final. Y Dios lo muestra aquí. Esto es un anticipo de lo que va a ocurrir. Pedro incluso más adelante dice que ya no va a venir con inundación, con agua, con diluvio. Va a venir con fuego en la segunda vez. Y por último, al final de cuentas, la gracia de Dios es la única esperanza para el hombre. Estamos corrompidos, eso es lo que somos. Esto nos ayuda a entender y a juzgar y a no enfocarnos en los errores de los demás. Pastor, tú no sabes lo que me ha hecho. ¿Y cómo estás tú delante del Señor? ¿Has caminado rectamente? ¿Has guardado sus mandamientos? ¿Has estado en comunión con Él, buscándolo constantemente? ¿Lo has hecho? No, déjame decirte, el juicio de Dios siempre viene por el pecado, lo que decíamos en la mañana. Pero saben, maravillosamente la gracia de Dios es la única esperanza para cada uno de nosotros. Versículo 8, y ahí termina. Pero Noé, en medio de todo esto, Noé halló, ¿qué dice? Gracia ante los ojos de Jehová. Y la gracia de Dios aquí hacia un hombre se convierte en la salvación de la humanidad. Ser humano, todo ser humano iba a ser desaparecido. Y Dios le muestra gracia a un hombre, solo a uno solo. Y gracias a ese hombre, al final de cuentas, la humanidad continúa. Es la primera aparición de la palabra gracia en las Escrituras. Antes no hay la palabra gracia. Es la primera aparición. ¿Qué significa gracia? Pues es favor inmerecido. Favor divino a pesar de la falta de méritos o nada de méritos que nosotros tenemos. Es Dios darnos aquello que no merecemos, que es su favor. Todos merecemos el castigo de Dios. Todos merecemos el castigo por nuestro pecado. Tú no eres diferente a los que están afuera. Tú no eres diferente a los que dejaron de venir a la iglesia, a los que se alejaron de Dios. Tú no eres diferente. Pero Dios te muestra gracia y te mantiene acá. Y eso te debe llevar a ver con ojos de gracia y misericordia. El hijo pródigo, cuando se fue renegando de su papá, renegando de vivir bajo la comunión, porque en la parábola del hijo pródigo es el hombre que estaba viviendo bajo la comunión de Dios, su padre, y rechaza eso y se va viviendo perdidamente. Pero dice la Biblia que él volvió en sí. Es decir, todos aquellos que hacen mal contra nosotros y que están afuera, caminando en pecado, están fuera de sí. Tú, si no estás así, es por la gracia de Dios. Y lo que debemos hacer por ellos es orar por su pecado, orar para que el Señor le abra los ojos y darle gracias porque estamos en la casa del jabonero. El que no cae puede resbalar. La gracia de Dios es inmerecida. El favor divino, a pesar de ser merecedores de su juicio, es la única esperanza para nosotros. Y es la última frase de lo que Moisés llama el libro de Adán. Termina con que Noé haya gracia. Lo siguiente, Noé lo va a llamar el libro de Noé. Diré, Moisés va a llamar el libro de Noé. Y tenemos aquí en los versículos 7 y 8 las únicas dos respuestas posibles del Señor al pecado. Solo hay dos respuestas de Dios al pecado. Ya hemos leído la primera. ¿Cuál es la primera respuesta de Dios hacia el pecado? Juicio. Juicio. Pero antes termina con una palabrita. Noé halló gracia. Solamente hay dos respuestas de Dios para el pecado. Juicio y gracia. O un juicio completo o una salvación completa. Es la única esperanza. Es la única respuesta de Dios para el pecado. Oremos para que el Señor nos dé de su gracia. Tenemos familiares que están mal, tenemos familiares que están lejos del Señor. No le pidas, Señor, hazme justicia, porque si Dios te hace justicia, te va a mandar al infierno para siempre.
Porque eso es lo que tú y yo merecemos. Así yo sea el pastor, eso es lo que merezco. No debo pedirle al Señor justicia. Lo que le debo pedir al Señor es gracia. Ora por gracia. Y que el Señor tenga gracia incluso por aquellos perdidos de afuera. Entonces vas a verlos con ojos de misericordia. Entonces no vas a tomar incluso las ofensas de ellos, no los vas a hacer personal. Vas a entender que están fuera de sí y que si la gracia de Dios no los visita, serán condenados para siempre. Pero tú oras, tú clamas, tú perdonas, tú muestras bondad, tú muestras misericordia. Tú no juzgas. No lo haces porque entiendes quién es este Dios, que nos da de su gracia cuando no lo merecemos. Pongámonos de pie.